Hola chicos, ¿cómo están? Bueno, acá en esta segunda parte, en este segundo video sobre el módulo número 1, vamos a abordar lo que es el predicado no verbal y los tipos de oraciones unimembres. A ver, empecemos. Con respecto a el predicado no verbal, hay que tomar en cuenta de que el verbo no es la única clase de palabra que puede funcionar como núcleo del predicado. No, para nada. Hay otro tipo de palabras que también funcionan como núcleo del predicado. Ellos son el sustantivo, el adjetivo, el adverbio y los verboides. Ellos pueden cumplir tranquilamente la función de núcleo de predicado. Por supuesto, si algunas de estas palabras es núcleo del predicado, ya no vamos a estar hablando de un predicado verbal. Estamos hablando de un predicado no verbal nominal, predicado no verbal adverbial o predicado no verbal verboidal. Y para esto, ustedes tienen que tomar bien en cuenta que si el núcleo del predicado, de este predicado no verbal, es un sustantivo o un adjetivo, el predicado se va a llamar nominal. Ahora, si el núcleo del predicado es un adverbio, el predicado va a ser adverbial. Y si el núcleo del predicado es un verboide, el predicado se va a llamar predicado no verbal verboidal. Vamos a empezar con el primero, que es el predicado no verbal nominal, en donde su núcleo es un sustantivo o un adjetivo. También puede ser una construcción equivalente, en donde el núcleo sea un adjetivo o el núcleo sea un sustantivo. Cuando el núcleo del predicado no verbal nominal es un adjetivo, este debe concordar siempre en género y número con el sustantivo núcleo del sujeto, a tenerlo muy en cuenta. Por ejemplo, lindo el chiste. Ahí tenemos nosotros un predicado no verbal nominal en donde su núcleo es un adjetivo. ¿Cómo me doy cuenta? ¿De qué manera me doy cuenta? Es importante tener en cuenta las comas. ¿Por qué? Porque la coma es la que va a reemplazar al verbo ser o estar dentro de la oración. Entonces, si yo mentalmente repongo ese verbo ser o estar, puedo construir una estructura en donde la oración sea con predicado verbal. Por ejemplo, lindo es el chiste. ¿Qué es lindo? El chiste. Lindo, el predicado no verbal nominal. El chiste es sujeto expreso simple. Este predicado no verbal nominal que tiene por núcleo la palabra lindo, ese núcleo es un adjetivo. Vamos a otro ejemplo. El juego, un misterio. Lo reponemos por el verbo ser o estar. El juego es un misterio. ¿Qué es un misterio? El juego sujeto, un misterio predicado no verbal nominal, en donde el núcleo, que es misterio, es un sustantivo. Ahí tienen un ejemplo con adjetivo y otro ejemplo con sustantivo. Entonces, como se estarán dando cuenta, el predicado nominal está separado del sujeto mediante una coma y esa coma está reemplazando el verbo copulativo ser o estar. ¿Me entienden? Ahora, esta coma representa a este verbo que le estaba diciendo que puede reponerse y transformar así una oración con predicado nominal en una oración con predicado verbal. Extraño es el caso, ¿sí? Extraño es el caso, el juego es un misterio. Ahora vamos con el predicado no verbal adverbial. Obviamente se habrán dado cuenta ustedes que es adverbial porque el núcleo de ese predicado es un adverbio. Veamos el ejemplo. Aquí el pueblo. Seguimos viendo la presencia de la coma. Recuerden que esa coma está reemplazando al verbo copulativo ser o estar. Aquí es el pueblo. ¿Qué es aquí? El pueblo sujeto expreso simple. Aquí, predicado no verbal adverbial, porque aquí es un adverbio de lugar, pero no está cumpliendo la función de circunstancial del lugar, está cumpliendo la función de núcleo de predicado no verbal adverbial. Otro ejemplo, después del cruce, el pueblo. Ahí tenemos otro ejemplo típico
de un predicado no verbal adverbial. Después del cruce está el pueblo. En este caso no es un adverbio, sino que es una construcción adverbial. ¿Me entienden? En donde obviamente su núcleo es un adverbio, después. Entonces ahí podemos separar en sujeto y predicado, ¿sí? Después del cruce es el pueblo. ¿Qué es después del cruce? El pueblo. El pueblo sujeto, después del cruce, predicado no verbal adverbial. Y así también tienen otros ejemplos. Ahora pasamos a lo que es el predicado verboidal. En el caso del predicado verboidal, su núcleo no es un sustantivo, no es un verbo ni es un adverbio, es un verboide. Y recuerden de que los verboides son construcciones o palabras o verbos no conjugados, es decir, que no están conjugados ni en tiempo, ni en modo, ni en número, ni en persona. Los verboides son infinitivo, pueden estar en participio o puede estar en gerundio. Infinitivo, los verboides terminados en ar, er, ir, amar, temer, partir, jugar, correr, salir. Los verboides en participio son los terminados en adoído, amado, corrido, saltado, jugado, mientras que los verboides terminados en gerundio, los verboides en gerundio son los terminados en ando, yendo, jugando, corriendo, saltando, mirando, ¿me entienden? Por ejemplo, un pájaro volando y el ave de rapiña mirando. Fíjense ahí de que las dos proposiciones, porque en este caso es una oración compuesta por coordinación, cada una de las proposiciones tiene un predicado no verbal verboidal. Un pájaro está volando. ¿Qué está volando un pájaro? Un pájaro sujeto volando, predicado no verbal verboidal. En este caso el verboide está en gerundio. El ave de rapiña mirando. ¿Quién está mirando? El ave de rapiña. El ave de rapiña sujeto mirando, predicado no verbal verboidal. También podemos construirlos con verboides en participio. Los empresarios preocupados. Los empresarios están preocupados. ¿Quiénes están preocupados? Los empresarios. Sujeto, preocupados, predicado no verbal verboidal. Y en este caso, el núcleo de ese predicado es un verboide en participio. Después tenemos un consejo, comer por las mañanas. Un consejo es comer por las mañanas. ¿Me entienden? ¿Qué es comer por las mañanas? Un consejo sujeto, todo lo demás predicado no verbal verboidal, en donde el núcleo comer viene a ser un verboide en infinitivo, que funciona como núcleo del predicado no verbal. Muy bien. Después de esos ejemplos podemos pasar a lo que es la oración unimembre. En el caso de la oración unimembre hay que prestar mucha atención porque son estructuras, son oraciones también, igual que las bimembres, con la diferencia de que no tienen ni sujeto ni tienen predicado. Miren estos ejemplos. Llueve, ahí tenemos una oración unimembre. Sorprendente hallazgo científico, son ejemplos clásicos de oraciones unimembres. ¿Por qué? Porque ninguna se puede partir o dividir en sujeto ni predicado. Ninguna de las dos tiene sujeto ni predicado. En el caso de llueve, por ejemplo, no admite variación de número ni de persona. No podemos decir de que estamos lloviendo, de que alguien llueve. Mientras que en sorprendente hallazgo científico es una construcción nominal. ¿Por qué? Porque su núcleo es un sustantivo. En sorprendente hallazgo científico. ¿El núcleo de la oración unimembre puede llevar modificadores? Sí, por supuesto que sí, se lo puede analizar tranquilamente como si fuese cualquier oración. ¿Por qué? Porque puede recibir y admitir modificadores. Si el núcleo es un verbo, como en el caso de llueve, los modificadores que aparecerán serán propios del verbo. Por ejemplo, llueve torrencialmente. Torrencialmente circunstancial de modo. Llueve en las montañas. En las montañas, complemento circunstancial de lugar. ¿Me entienden? Entonces ahí tenemos distintos tipos de
formas de oraciones unimembres, ¿no? Pero hay distintas clases de oraciones unimembres y hay que saberlas, ¿no? Saber diferenciar unas de otras. Dentro de las oraciones unimembres con núcleo verbal, es decir, que tienen un verbo, pero ese verbo no admite la separación en sujeto y predicado, tenemos la de verbo impersonal en tercera persona del singular. Dentro de ese grupo están las de, por ejemplo, verbos de efecto meteorológico. Llueve torrencialmente, está nevando, relampaguea desde esta mañana. Se van a dar cuenta de que son verbos que tienen efecto meteorológico porque hacen referencia o alusión al clima. Esos son esos tipos de verbos que no admiten la separación en sujeto y predicado. También dentro de los verbos impersonales en tercera persona del singular, tenemos, por ejemplo, los verbos hacer y haber cuando quedan fijos en tercera persona y no puede adjudicarse ningún tipo de sujeto. Hay huelga, hace mucho calor, ¿se dan cuenta? No admite, no permite, quedan en tercera persona y no puede adjudicarse ningún sujeto. También tenemos el verbo ser más adverbio, es temprano. Ya es de noche para el paseo, ¿sí? No admite la presencia o reponerlo a través de un sujeto. Después tenemos, aparte, las de verbo impersonal, pero en tercera del plural. En tercera del plural tenemos, por ejemplo, en este tipo de oraciones no se conoce el sujeto o no se lo quiere identificar al sujeto. Por ejemplo, llaman a la puerta, tocan el timbre. No se trata de identificar al núcleo del sujeto. No se puede saber quién comete la acción. En tercer lugar tenemos el núcleo nominal, que vienen a ser que el núcleo es un sustantivo o un adjetivo o un pronombre. Por ejemplo, gran cena beneficio. Avances tecnológicos y científicos en Argentina. Son construcciones nominales en donde no se pueden separar ni sujeto ni predicado. Y el último viene a ser el de subordinante más término. El de subordinante más término, en esta clase se necesita siempre una preposición que funcione como subordinante. Es decir, que vamos a tener encabezando la oración una preposición, ¿sí? Y después la palabra que va a funcionar como término, que puede variar según el caso, ¿no? Por ejemplo, a comer. ¿Por qué? Se dan cuenta que son construcciones en donde tienen un subordinante, a, por, y un término, comer, qué. Entonces, en el primer caso, que es a comer, el subordinante es la preposición a, que rige a un infinitivo, que viene a ser comer. En el segundo caso, el subordinante es la preposición por y su término, el pronombre que. Y ahí tenemos varios ejemplos, ¿no? Por ejemplo, qué agradable sorpresa. Nieva en Bariloche. Hay un gran festejo en el pueblo. Son distintos ejemplos de oraciones unimembres. En el primer ejemplo tenemos la construcción de núcleo sustantivo, que viene a ser qué agradable sorpresa, sorpresa. En los otros dos el núcleo es verbal. El primero de verbo meteorológico o atmosférico, nieva en Bariloche, y el de verbo impersonal, que viene a ser el segundo, viene a ser hay, ¿sí? Del verbo haber en tercera persona del singular también. Bueno, de esta manera aquí concluimos con el módulo número 1, en donde se explica los tipos de oraciones simples, ¿no? Y la oración simple y sus modificaciones, ¿no? Como lo son los que tienen predicados verbales, predicados no verbales, sujetos expresos simples, sujetos compuestos, los tipos de oraciones unimembres, qué es lo que es una oración. Así que, bueno, con esto concluimos el módulo número 1. Para el siguiente tutorial seguramente explicaremos el módulo número 2, en donde ya veremos otro tipo de estructuras. Les agradecemos muchísimo. Le dejamos obviamente la dirección de correo electrónico, el número de teléfono de contacto para que se comuniquen con nosotros y podamos tener una comunicación más fluida y más rápida en el momento que necesiten ayuda en sus tareas escolares. Así que bueno, no se olviden de colocar un me gusta, de activar la campanita de notificaciones y obviamente de suscribirse a nuestro canal, porque nos ayuda muchísimo para poder ayudarlos también a ustedes. Bueno, nos estamos viendo, chicos, para la próxima. Chau, chau.